Pues yo creo que al primer año de que se empezó a publicar La realidad de la ayuda, yo justo en esos años estaba asumiendo la presidencia de la coordinadora de ONGs de desarrollo, y desde el principio La realidad de la ayuda se convirtió en la herramienta que utilizábamos para el seguimiento de la ayuda oficial al desarrollo en esos años en los que empezaba a tomar una forma concreta la política de cooperación. Bueno, yo creo que ha sido la herramienta de seguimiento de la evolución de la ayuda al desarrollo, de la política de cooperación en general durante todos estos años, ¿no? O sea, un valor que ha tenido es estar 20 años dando seguimiento continuo y siendo testigo, digamos, de las evoluciones grandes que ha tenido el sistema de cooperación al desarrollo español. Yo creo que otra aportación ha sido que ha sido una fuente de ideas, ¿no? No solo ha analizado lo que iba pasando, sino que ha contribuido con ideas de por dónde se podría ir mejorando la cooperación para el desarrollo, qué necesidades había, qué propuestas salían de otros países, de otros entornos, de la propia creatividad de la gente que ha participado en el informe, ¿no? Yo diría que esas son las dos cosas fundamentales. Ha sido el instrumento que ha permitido seguir, digamos, el testigo, los ojos que han ido revisando y mirando la cooperación al desarrollo todos estos años, y ha sido una fuente de inspiración, me parece, para todos nosotros. Riguroso, yo creo que riguroso sería la palabra quizás más importante. Me atrevería a decir también que ha sido valiente en algunos momentos, y eso en momentos que no ha sido fácil. Ha sido un espacio también de libertad, ¿no? La realidad de la ayuda, de poder expresar una palabra, ¿no? Libre y riguroso, si puedo decir dos. Sí, yo creo que sí, sin ninguna duda, vamos. Otra cosa es que probablemente, y que en la línea de lo que ya estáis haciendo, hay que cambiar las cosas, porque una de las contribuciones que La realidad de la ayuda hizo por muchísimos años fue ofrecer una información que, por ejemplo, nadie ofrecía, ¿no? Pero gracias a eso, hoy probablemente la información que la propia administración ofrece es mucho más completa, es más transparente, gracias a que ha habido gente que ha ido mostrando el camino, y por lo tanto a lo mejor hace falta menos de eso, ¿no? Y hace falta más análisis, más capacidad de interpretación, y sobre todo yo creo que lo que estamos es en un momento donde la cooperación para el desarrollo hay muchas cosas que hay que repensar, reinventar del sistema de cooperación. No vale ciertamente la cooperación que se ha hecho estos años, se van probando algunas cosas nuevas, pero tímidamente y con la sensación más de ensayo y error que con la idea de algo claro, y yo creo que La realidad de la ayuda debería seguir siendo toda esa otra parte que decíamos, una fuente de inspiración para un sistema de cooperación que verdaderamente contribuya a la justicia, ¿no? Que sea capaz de desarrollar la nueva agenda de desarrollo, que sea capaz de ayudar a generar una arquitectura institucional para gobernar la globalización, que sea capaz de poner en funcionamiento mecanismos de financiación nuevos, que dé participación a nuevos actores, busque alianzas. Hay muchas cosas que ahora mismo que son grandísimos desafíos de la cooperación, y La realidad de la ayuda es una de las pocas, en castellano ciertamente, una de las pocas fuentes de análisis y sobre todo de propuesta para caminar en estos desafíos que tenemos abiertos. Yo creo que la política de cooperación española ahora no es un momento fácil para hablar de puntos fuertes, la verdad. Llevamos unos años difíciles, ¿no? Pero hay algunas cosas que han sido parte, mirando estos 20 años de historia, no solo estos últimos años, yo creo que hay algunas cosas que sí merece la pena rescatar. Una primera es la política de cooperación ha sido tradicionalmente una política de consenso, donde ha habido un consenso amplio de las fuerzas políticas, pero también un cierto consenso social,
de muchas instituciones sociales y de buena parte de la ciudadanía, ¿no? No ha sido tradicionalmente una política que está metida en el fango de la disputa partidista demasiado, por lo menos demasiado, ¿no? Ese es un valor que habría que seguir cuidando y que habría que repotenciar, y sobre ese valor ayuda a reconstruir, yo creo, que la cooperación para el desarrollo, y probablemente hace falta primero un consenso social sobre la importancia de la cooperación para el desarrollo en un contexto donde la tentación grande es mirarnos a nosotros mismos, construir muros que nos aíslen de nuestras responsabilidades globales, pensar que los únicos problemas que existen son los que existen dentro de nuestra propia frontera. Yo creo que todo el que tiene una responsabilidad pública sabe que eso no es así, sabe que España tiene no solo la obligación moral, sino además tiene el interés de ejercer una posición de cierto liderazgo a la altura que nos corresponde en un mundo global, y eso significa tener un sistema de cooperación moderno, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es reconstruir ese consenso, que yo creo que no es nuevo, se trata de aprovechar uno de estas fortalezas que el sistema de cooperación al desarrollo tiene, ¿no? Y yo creo que otra cierta prioridad que puede tener la cooperación española es que, a pesar de que siempre se le ha acusado de tener mucha dispersión, y es verdad que hemos crecido a base de hacer muchas cosas, en realidad, si uno quita algunas cosas colaterales, el grueso de la cooperación española se concentra en unos cuantos países, y si lo hacemos bien y sabemos bien, se concentra en unos cuantos sectores y líneas de trabajo e instrumentos que más o menos tenemos consolidados. Es decir, en realidad hay unas pocas cosas que no es que hagamos extraordinariamente bien, pero hacemos razonablemente bien, y que probablemente no se han aprovechado suficientemente. No hemos concentrado fuerzas ahí, no hemos aprendido bien por qué estamos haciéndolo bien y qué cosas estamos haciendo bien, no hemos generado un pensamiento en torno a eso, no se ha hecho una evaluación, pero hay un núcleo básico de la cooperación para el desarrollo que se ha mantenido constante en orientación geográfica, temática y en instrumentos, que creo que sería también una buena base para reconstruir la cooperación. Yo destacaría esos dos aspectos positivos, pensando sobre todo en una etapa de la cooperación para el desarrollo no solo de crecimiento, sino de renovación. Ese consenso social y político, que es una base muy fuerte, y esa idea de un núcleo de cosas que hacemos con cierta capacidad y calidad, sobre las cuales se podría reconstruir una nueva etapa de la cooperación al desarrollo. Yo creo que son muchos. Es verdad que el trabajo en cooperación es un trabajo muy mediado, entonces no es un trabajo directo, y eso a veces hace que la gente se desgaste, que perdamos ilusión, y luego los desafíos y los retos que tenemos y los problemas que hay que afrontar son tan grandes que a veces nuestras pequeñas contribuciones quedan invisibilizadas, digamos, en esa magnitud de problemas. Pero yo creo que hay algunas cosas por las que mantenemos la resistencia, me parece, en estos años. Yo creo que una cosa importante es haber generado una especie de comunidad de gente y de instituciones, una red, pero es más que una red formal, es una red en la que se dan vínculos de complicidad, de amistad, de sueños compartidos, etcétera, de personas, instituciones, etcétera, que me parece que es una de las grandes apoyos, ¿no?, para permanecer en la lucha, ¿no? Gente que nos conocemos, instituciones con las que colaboras, redes que se van dando, que nos hace, me parece, que trabajar juntos, ¿no? Yo creo que otra línea fuerte es ver pequeñas, a veces, triunfos, ¿no?, pequeñas victorias que son importantísimas, ¿no? Yo creo que todos, en medio de los fracasos, a veces, de los cambios que queremos conseguir, somos conscientes de que es verdad que en estos últimos 20 años se han producido avances en el mundo. Se han producido avances en temas sociales, se han producido avances en temas medioambientales, probablemente mirado desde una perspectiva histórica. Ha sido un periodo en ese sentido de avance muy grande, muchísimo más lento de lo que a nosotros nos gustaría y muchísimo más incompleto, pero sí que hay, cuando uno toma distancia, uno puede ver que nuestro trabajo ha dado resultados en ese sentido, ¿no? Y luego yo creo que, como a todos,
las oportunidades en las que hay contacto directo, bien con la gente que sufre la injusticia, bien con la gente con la que también trabajamos en despertar conciencia social, y uno ve el impacto personal, ¿no?, que la cooperación tiene, pues eso es una maravilla. Yo hace 10 años estuve unos meses viviendo con mi familia en un pequeño pueblecito de Nicaragua, en las afueras de León, un sitio que se llama Lechecuagos, ¿no? Y ahora tuve la suerte, 10 años después de volver, no había estado en medio, ¿no? Y ver una comunidad más organizada, ver un centro educativo como el que hay ahí, donde ya todos los dirigentes son gente de la propia comunidad, son los hijos de las mujeres que empezaron toda la organización comunitaria, ver que el sistema de agua que ellos fueron capaces de construir se autogestiona por la propia organización comunitaria, que la gente va progresando, que han asfaltado la carretera, que ellos están muchísimo más preparados ahora para esa modernidad que les está llegando de golpe. Bueno, pues es la pequeña alegría de decir, nuestros proyectos, a veces aparentemente insignificantes, son capaces de generar cambios en la gente. Sí, y esas son las cosas que me parece que nos mantienen vivos, ¿no? Las relaciones, la comunidad establecida de gente compartiendo un mismo sueño, la sensación de que cuando uno toma un poquito de distancia sí es verdad que hay cambios, y luego el contacto directo con las realidades que tocamos, ¿no?, y que vamos viendo cómo van progresando. No es fácil, pero... O sea, por ejemplo, yo creo que un momento bonito que luego, digo, ha quedado más olvidado en el devenir, ¿no?, pero un momento que tiene su importancia es cuando en el año 98 se aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo, ¿no? Es una cosa así fría, ¿no?, que aparentemente pues no es capaz de generar mucha emoción, ¿no? Se aprueba la Ley de Cooperación para el Desarrollo, pero yo creo que fue un punto como de consolidación de que esto era una política de cooperación de verdad, no una cosa así fruto de, bueno, pues pequeños gestos de cierta caridad, que es lo que se hacía en el pasado, sino una política institucional, una política pública, ¿no? Y además porque la Ley de Cooperación en realidad fue uno de los resultados concretos de las movilizaciones por el 07, era una de las grandes reivindicaciones, tardó 3 años todavía luego en llegar, pero significa que a veces esas movilizaciones dan resultados incluso más tarde de lo que somos capaces de imaginar, cuando las tiendas de campaña se desmontaron, etcétera. Bueno, ahí hubo ONGs, hubo gente como Intermón haciendo la realidad de la ayuda, hubo otra gente que siguió el aliento despertado por los que estuvieron en las tiendas de campaña, y eso pudo fructificar en cosas como tener una ley de cooperación. Esa ley no se mira mucho, no la usamos mucho, pero si no hubiera ley de cooperación para el desarrollo, probablemente nuestro sistema de cooperación sería aún más frágil, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de cómo la movilización de todos consigue a veces resultados importantes. Sí, yo creo que puede ser una iniciativa muy sugerente y muy interesante, en esta idea de ir rehaciendo las cosas que en el pasado, con las que en el pasado veníamos funcionando, para adaptarlas a los tiempos nuevos, ¿no? El deseo más grande sería que sea realmente un instrumento capaz de contagiar pasión por la cooperación para el desarrollo. Ya sé que las cifras y los informes y los datos pueden no ser lo más apasionante del mundo que hay, pero a veces la indignación nos puede llegar por cualquier lado, ¿no? Y también la indignación que necesitamos en la cooperación para el desarrollo no es la indignación solo fruto de haber visto la injusticia, que por supuesto esa es la raíz, ¿no?, pero es una indignación informada también, ¿no? Es una indignación que del corazón es capaz de pasar por la cabeza y luego de ahí se deriva en la acción. Ojalá que esta nueva versión de la realidad de la ayuda, esta nueva plataforma, sea un instrumento que nos ayude a todos a pasar de a veces la indignación que tenemos en las tripas a una indignación más informada y que lleve por lo tanto a una acción más duradera y más comprometida.